Para tomar el comienzo de este sermón vamos a abrir Gálatas capítulo 3, un poquito antes de donde teníamos recién, versículo 23. Yo quiero que ustedes noten algo ahí. Dice, pero antes, ¿llegaron todos? Gálatas 23, 3:23. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, todos encerrados, para aquella fe que tenía que venir, o que iba a ser revelada. De manera que la ley, siendo nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ahora ustedes noten esto, pero venida la fe, o sea que la fe ha venido, o la fe vino en ese tiempo, cuando estaba Pablo. Y también Pablo escribió en la carta de Tesalonicenses, abran conmigo, capítulo 4, versículo 16, hablando de esta fe, él dijo, el Señor mismo, ustedes abran por favor, para que ustedes comprueben conmigo, el Señor mismo descenderá con un clamor, con una aclamación y con una trompeta. Nosotros sabemos que la parte del clamor es Dios descendiendo con un mensaje a través de un profeta. Y es más, la palabra clamor en el griego es traducida de la palabra keleusma, que significa un orden militar. O Dios bajando por una orden militar para juntar a un pueblo. O Dios bajando con un mensaje para juntar a un pueblo. Esta venida del Señor es lo que Pablo está hablando aquí en Gálatas, y él la llama también la venida de la fe. Si nosotros vemos exactamente, esto fue lo que Dios nos habló por Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, que tenía que hacer el trabajo en Elías. Abran sus Biblias. Malaquías capítulo 4, y si no, ustedes apunten y después lo leen en su casa para no demorarnos tanto. Malaquías 4, que dice que antes de la venida del Señor habrá un ministerio de Elías que restauraría nuestra fe a la fe de los padres. Entonces, si la fe tenía que ser restaurada, la fe tenía que venir a la tierra para ser restaurada, porque si no venía, entonces no hubiera sido nunca restaurada. De hecho, lo que él está hablando aquí en Malaquías 4 dice la fe de los padres apostólicos. Ahora mi pregunta a usted, ¿cuál fue la fe de los padres apostólicos? Ellos caminaron con Jesús, ¿verdad? Entonces tendría que haber sido la fe de Jesús. Eso es lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 1, versículo, ustedes sabrán si quieren ahí porque lo vamos a investigar. Por favor, ustedes anoten la cita, yo ya voy a entrar de lleno al mensaje, solamente estoy dando una referencia aquí. Gálatas capítulo 1, ustedes busquen conmigo, por favor. Gracias. ¿Todos tienen Gálatas? Me parece que no lo tienen sus lados. Perdón, mis hermanos. No es Gálatas, es Timoteo. Pueden encontrar la cita ahora. Tan usada la cita que la uso tanto y ahora que estoy delante de ustedes no me acuerdo. Ustedes me van a tener paciencia hoy, ¿verdad? Van a considerar que siempre la primera vez es un poco difícil. Luego después, cuando ya tengamos algunas veces más, la cosa va a ser mejor. Vuelvan a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Estoy contento, ¿saben por qué? Porque el hermano Libay dijo, alguien para enseñar tiene que hacer reír a la gente o llevarla a un extremo donde la gente esté en suma atención, porque si no ellos no aprenderán. Bueno, por lo menos los hago reír. Así pueden aprender. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Versículo número 18, después de pasado
3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hijo del hermano del Señor, sino a Jacobo, el hermano del Señor, perdón. En esto que os escribo, he aquí de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorifican a Dios en mí. Entonces nosotros vemos a Pablo que nos está hablando de una fe, y esta es la fe del Hijo de Dios, o esta es la fe que tuvo el Hijo de Dios. Nosotros encontramos que esta fe del Hijo de Dios, o la fe de los padres, o la fe de los apóstoles, era la fe que Jesús tenía, y la fe que Jesús tenía era la fe que el Padre tenía. Ahora nosotros decimos, ¿qué es esto de fe? El hermano Branham nos dijo, fe es revelación, ¿verdad? Entonces tenía que venir una revelación a la tierra. Esto fue la manera con la cual Dios descendió, con un clamor, con una revelación del mismo. Así comenzó esto en 1909. 1909 la columna de fuego aparece sobre la cuna de un bebé, tipificando exactamente lo que había pasado 2000 años atrás. ¿Qué estaba haciendo? Dios estaba en la cuna de su Hijo Jesucristo. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahí estaba apareciendo la aparición del Señor. Y si ustedes quieren tomarlo desde antes, nosotros lo tomaríamos 1906. Cada Susa, cuando los pentecostales estaban en la octava y la pen, estaban hablando, algo descendió en ellos, empezaron a hablar en lengua y todas esas cosas. ¿Qué fue? Ese fue la aparición del Señor, el comienzo del descenso del Señor. Lo que la palabra griega se llama, lo que nosotros estamos viendo y ustedes verán próximamente, la parusia del Señor, que no es lo mismo aparición que venida, ¿verdad? Hay una aparición y hay una venida. El comienzo de la aparición termina con una venida, porque ¿para qué yo voy a aparecer a su casa si no voy a entrar a su casa o si no voy a llegar a su casa? Él comienza su descenso en 1909, ¿verdad? En la cuna de un profeta. 1933 sigue la aparición del Señor, la columna de fuego aparece cuando el hermano Branham estaba con su convertido 17, entonces dice, tu mensaje preparará mi segunda venida. Ahora Dios empieza a hacerse visible. 1946 la columna de fuego aparece con el hermano Branham, o el ángel con el hermano Branham, de la misma manera como Gabriel apareció a Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él empieza a dar las instrucciones al hermano Branham de un mensaje que él tenía que predicar. 1950 la columna de fuego se deja fotografiar públicamente. Y esta es la parte importante. Qué bien nos haría de Dios estar en medio de nosotros si Él nos dice a nosotros cuál es nuestra parte de la cual nosotros tenemos que hacer. O Él nos da un mensaje a nosotros para que nosotros podamos conocerle a Él de la manera que Él es y lo que Él está haciendo para que nosotros podamos seguir sus pasos. Porque nosotros tenemos nuestro tipo en el Antiguo Testamento. La columna de fuego se movía y el pueblo se movía. Entonces, si Dios ha bajado en forma de una columna de fuego, Él tiene que moverse. Ahora, San Juan 4 que dice, Dios es invisible, usted y yo no podemos verlo, estamos en otro reino, ¿verdad? Ahora Él tiene que tener un medio por el cual Él puede ser visible. ¿Saben cuál fue el único medio por el cual Dios hizo visible en el principio? San Juan 1.1, en el principio Dios habló. Porque hasta el principio no teníamos nada de Dios. Dios era eterno. Él vivió por un tiempo solo con sus pensamientos. Ustedes y todos los que estaban allí, eso es Efesios capítulo 1. Dios estaba solo. Ahora, cuando Él va a hacerse conocido, entonces Él habla. Y lo primero que sale de Él es una pequeña vida, porque en Él estaba a ser un padre. Y a menos de que usted tenga un hijo, usted nunca va a ser un padre. Usted lo puede tener en su blog, usted puede, cualquier cosa me puede decir, pero hasta que usted no lo tenga, no hay una manifestación de paternidad. Entonces Dios tiene un hijo. Allí está el Padre, allí está el Hijo. Eso es Colosenses 1.26. El Padre colocando su mente o su revelación en el Hijo, para que el Hijo pueda empezar a hablar todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo ahí? Anoten ustedes, Colosenses 1.26. Ahora vamos a ir a Revelación capítulo 1, versículo 1, para ver esto que acabo de decir. Ya empiezo el sermón, hermano. Denme un segundo. Aquí tenemos el principio mirado desde el fin. Apocalipsis mirado desde el fin, mirado desde el principio. La revelación de Jesucristo. Ahora, entre esa revelación